salarial se ha incrementado, ha pasado del 4% a un 16%. Entonces, el diferencial neto se ha incrementado en un 11% y todo este diferencial se ha dado en una disminución salarial. Los salarios esperados de los hombres, controlando por sus características mediante la función minseriana, ha caído un 4%, mientras que el de las mujeres ha caído un 6%. La parte que quiero explicar aquí es qué significa este componente explicado y el no explicado. El componente explicado es generalmente el que se le explica a las variables socioeconómicas incluidas en el modelo. Y por el lado del componente no explicado, se incluyen aquellas variables no observables, no contenidas dentro de la encuesta, ni aquellas que se hayan podido aislar por medio del sesgo de selección, eh, eh, y son las referentes a la discriminación laboral en su mayoría. A continuación, también se hizo la regresión, las separaciones de estos componentes explicados y no explicados por cuantiles, y lo que observamos es que la discriminación salarial de las mujeres es más evidente en los rangos bajos de la distribución, mientras que en los rangos altos, que donde las mujeres poseen una ganancia laboral o una ganancia en términos salariales mayor que la de los hombres, pesa más el componente explicado. Esto es un resultado encontrado en la literatura, sin embargo, el aspecto interesante encontrado por lo de la pandemia es que hoy en día pesan mucho más las características de las mujeres en sus ganancias salariales frente a la de los hombres. Como conclusiones, bueno, un poco recopilando lo que ya les mencioné, es que la evidencia sugiere que la pandemia ha incrementado el diferencial salarial, aislando por características socioeconómicas y su participación laboral, aproximadamente es del 16% frente a un 4% de 2019. También ha habido un cambio en el número de personas del mercado laboral y han migrado más que todo a las actividades relacionadas con tareas del hogar, especialmente para el caso de las mujeres, mientras que el caso de los hombres se han repartido de manera casi equitativa entre actividades de descanso y de actividades del hogar en una menor parte. Entonces, ¿qué es lo que se espera en futuros desarrollos? Es implementar efectos no paramétricos que permitan descomponer este diferencial salarial. Eh, soy versado un poco en, en la descomposición de ñopo, entonces ese es el paso natural a realizar y es lo que estoy haciendo en este momento, incluyendo también diferenciales por cuantiles. También se puede analizar cómo ha sido esa experiencia de los trabajadores que han sido directamente afectados por el COVID y que la encuesta de hogares recoge efectivamente. Hay que usar un mayor número de periodos de tiempo y diferenciarlos de manera geográfica. También es importante diferenciar mercados formales de informales, ya que la informalidad afecta casi a la mitad de los trabajadores de Colombia y a los migrantes. Hoy en Colombia hay 1.2 migrantes venezolanos que de manera legal o no legal están dentro del mercado laboral y es importante analizarlos. Y en un futuro esperar las encuestas longitudinales que actualmente se hacen en Colombia, como la ELCA, y esos serían desarrollos importantes para poder sacar mejores conclusiones de estos aspectos. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus comentarios y muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Estaba sobrado de tiempo, así que genial, porque te van a poder hacer comentarios. Ay, qué bueno que lo preparé con mucho tiempo. Sí, te quedaba tiempo todavía de sobra. Ah, Gracias por tu presentación y los comentarios están a cargo de Matías Siaschi, ¿verdad? Del CEDLA. Sí, sí. Bueno, hola Héctor. Nada, primero que nada, me gustó bastante leerlo porque, bueno, como sabrás, Colombia, como yo soy de Argentina, nada, el manejo del tema COVID es similar en términos de resultados, o está haciendo, bueno, igual Argentina está medio operando ahora, pero o sea, me motivó mucho eso. Nada, y me parece que es importante porque yo he visto otros trabajos del tema este del COVID y demás, pero no hay tanto para países
en desarrollo, así que está bien interesante en ese sentido. Unos comentarios después, si querés, te mando por escrito para no tardar tanto, digamos, pero eh, yo te diría que en el texto tengas un poco de cuidado cuando hablas de discriminación por inobservable, porque si yo entiendo bien, eso depende también de qué variables incluís, y bueno, y algunas ni siquiera podés incluirlo. Entonces vos decís que el componente inobservable es discriminación, pero muchas veces no lo es. Entonces, o sea, yo pondría un poco un freno ahí para decir que es discriminación. Pero bueno, y en ese sentido quería saber si, porque en el texto un poco lo decís, pero no, capaz que no entendí bien yo, que no sé si incluís ahí dentro de las variables observables, no sé, el sector en el que trabaja o el que trabajaba, el puesto en el que trabajaba, es decir, calificado, operario, técnico, profesionales, la antigüedad en el puesto, no sé, bueno, la formalidad lo dijiste al final, pero no sé, la edad o la edad al cuadrado para ver esta forma de U invertida de la evolución de ingresos con la edad, digo que son variables que tal vez podrías incluir, que te van a disminuir un poco el componente inobservable y no sé, para ver si sigue subsistiendo, digamos. Después, Eh, algo que, per- bueno, que medio que dijiste al final, estaría bueno también ver, también de acuerdo a los sectores en que trabaja la gente, si, nada, la posibilidad de trabajo remoto, ¿no? En esos empleos, digamos. Hay varios papers haciendo eso, hay uno para Argentina, hay otro para Uruguay también. Nada, eso lo podrías mirar para ver si, bueno, también eso puede, también hay cuestiones de género ahí, porque típicamente trabajos no remotos, no sé, de actividades más sociales, tal vez tiene un share más importante de mujeres, entonces son más afectadas por el trabajo remoto, y ahí también te metes en la discusión de qué pasa con la distribución, por ejemplo, del cuidado de niños, intrahogar, cuando ahora, no sé, las dos personas, el hombre y la mujer, están metidos en el hogar por esto del COVID, digamos. De hecho, en ese sentido hay un trabajo de Michel Tertil y Matías Depp que está muy bueno, digamos, tiene un modelo que está bastante bueno desde ahora, digamos, hace unos meses. Y nada, y otro comentario que tenía era que igual ya dijiste al final que lo ibas a hacer, que es que veas a lo largo de la distribución qué pasa con unas regresiones de ritmo o algo de eso. Pero bueno, creo que ya y que lo vas a hacer por lo que dijiste, así que nada, en definitiva tenía esos comentarios, pero me gustó mucho, loco, estuvo entretenido. Muchas gracias, Matías. Quería comentarte que en las variables observables se incluyeron los niveles de educación, la edad y en la función minseriana la edad es comprendida como también una comprobación de edad y edad al cuadrado en las funciones funcionales y esas se incluyeron. En el caso de cuando mencioné las variables de ocupación, en Colombia la encuesta de hogares separa los sectores por la clasificación SIU, perdón, también las ocupaciones en el sentido de oficionistas, técnicos y ese tipo de oficios. Entonces, en este momento creo que es la COIU, la que es los códigos que está usando ahorita el DANE. Y en el caso de lo que mencionabas de trabajo remoto, ese variable sería muy, muy interesante. Sin embargo, lastimosamente el DANE no la incluye en este momento en las encuestas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para evaluar cómo está el tema de las encuestas de hogares. Actualmente, algunos países están teniendo problemas en realizar las encuestas de hogares. Por ejemplo, Colombia y Ecuador son países que las hacen por teléfono en este momento. Y hay muchos problemas en el área urbana para poderlas hacer y faltan muchas variables que antes en el 2019 estaban y hoy no están. Muchas relacionadas con la consecución de ingresos, la conformación del hogar, la educación de los chicos, de los estudiantes. Entonces, eso es algo que también quería resaltar y es algo a mejorar de hoy en los institutos de estadística, el intentar bregar por más y mejor información. Muchas gracias por tus comentarios y sí, lo de los roles de género es algo supremamente interesante y sobre la literatura que estudiaba para poder hacer este estudio, mostraban que es posible que al tener la participación de ambos roles de género en el hogar, se pueda llevar a una mayor, digamos, equidad en términos de participación. Sin embargo, eso es, cambiar esos aspectos culturales es bastante difícil y más que todo esta literatura de roles de género se plantea en países desarrollados.
y no en desarrollo, como bien lo dices, pero sí, es cuestión de seguir trabajando y muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Héctor y Matías. Ahora vamos con la presentación de Guillermo Gómez y Cecilia Castro Valderrama. Ellos pertenecen a la Universidad Católica Boliviana y el trabajo a presentar es Feminización de la Pobreza en Bolivia, un análisis a partir de paneles sintéticos. ¿Puedo comenzar a compartir la pantalla? Bien. ¿Todos pueden observar o ahí existe algún problema? ¿Me confirman, por favor? Sí, está perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Les voy a presentar este trabajo que lo hicimos el año pasado, que sigue elaborándose, sacando más ideas para explotar aún más el tema, que es feminización de la pobreza, un análisis a partir de paneles sintéticos. Vamos a comenzar con la introducción. Una pequeña motivación. ¿Por qué incluimos esos dos temas que muchas veces pueden ser un poco diferentes de estudiar lo que es pobreza y lo que es género, incluir esos dos temas? Uno de estos, un primer punto que nos lleva a estudiar este tema son los avances en pobreza. En Bolivia, la incidencia de la pobreza moderada para el año 2017 fue de 36,4% y de pobreza extrema fue de 17,1%. A partir desde el último cambio de gobierno, antes de Evo Morales, los indicadores de pobreza eran demasiado altos y esto demuestra una rebaja de casi un 10%. Entonces, existen avances en pobreza amplios, pero todavía desconocemos quiénes entraron o salieron de la pobreza. Entonces, surge la necesidad de un enfoque dinámico, ya que las estadísticas que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia son un pantallazo en el tiempo, para un año determinado, pero no nos dice quién salió, quién entró, quién se quedó en este estado de pobreza. Un segundo punto de motivación es cómo se puede estudiar el rol de la mujer frente a la pobreza. Tenemos un primer indicador que es el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Indica que en Bolivia el índice de feminidad en hogares pobres es de 114,3. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos se mide en alrededor de 100. Si es superior a 100, quiere decir que existen muchísimas más mujeres, bueno, en este caso, no, tampoco es por exagerar, no son 14 más mujeres que varones en los hogares que sean consideradas pobres. Entonces, sí, dado este indicador, podemos considerar que la pobreza de las mujeres es un problema que se tiene que abarcar y estudiar en Bolivia. ¿En qué surge nuestra hipótesis? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que existen diferencias en la pobreza de acuerdo a género. Es decir, que hombres y mujeres tienen distintas dinámicas de pobreza. Algunos saldrán muchísimo más fácil de este estado de la pobreza, otros recaerán u otros simplemente no podrán salir de ser pobres. Entonces, les voy a explicar un poco lo que es la literatura, todo lo que hemos estado recopilando información para la investigación. El concepto de género en pobreza. El análisis de la pobreza desde una perspectiva de género permite entender cómo este fenómeno afecta de distintas maneras a hombres y mujeres. Godoy en 2004 indica que ligar la pobreza, que es medida tradicionalmente como la falta de ingreso, y género, que es la construcción cultural de diferencias entre hombres y mujeres, permite entender que las mujeres muchas veces son más vulnerables o incluso mucho más pobres que los varones. ¿Y qué es feminización de la pobreza? Bueno, es un término acuñado en 1978 por Diane Pierce. Es un trabajo hecho para los guetos de Estados Unidos que trataba de investigar cuál era el rol de la mujer en los hogares y ver si efectivamente tenían los mismos ingresos que los varones. Entonces, de acá saca, a partir de ese estudio, y nos da dos conceptos. Uno primero se refiere a un incremento de las mujeres entre los pobres, pero un poco dada la data habitual con la que se maneja, ver la pobreza individual es un poco más complicado, y lo mismo fue para Diane Pierce. Entonces, lo que hace es observar el rol del jefe de hogar, de las cabezas que manejan cada hogar, distinguiéndolo entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué nos dice? La feminización de la pobreza es un incremento de los hogares encabezados por una mujer entre los hogares pobres. Un estudio un poco más reciente, para el 2008, Medeiros y Costa, nos dice que es el incremento de los niveles de pobreza entre los hogares encabezados por mujeres, comparándolos con su contraparte, que son los hogares encabezados por hombres.
¿Y por qué es importante este concepto? Kant, 2003, nos dice que estudiar la pobreza en una perspectiva de género nos permite tener una desagregación de los principales indicadores de pobreza. Los tradicionales son los de conteo, severidad y la brecha. Entonces, pero estos son para toda la población. Entonces, tener una idea de lo que es la feminización de la pobreza nos permite un poco separar lo que es hogares femeninos y hogares encabezados por un varón y tener una noción un poco más específica de lo que está sucediendo en cuanto a pobreza. Y también nos deja entender que no todos los hogares tienen una distribución similar de recursos y que esta desigualdad se agrava según sea el sexo del jefe del hogar. ¿Qué causa la feminización de la pobreza? McIllu nos dan dos razones principales. Una teoría neoclásica de capital humano que primero, tanto mujeres y varones no tienen el mismo acceso a la educación. Entonces esto generará habilidades distintas y estas habilidades distintas van a ser retribuidas de otra manera, de una manera totalmente diferente en el mercado laboral, lo que genera estas brechas salariales o las brechas en empleo entre hombres y mujeres. También nos explica que existe una perspectiva más demográfica que enfatiza los cambios en la estructura familiar, que en los últimos años se ha dado cuenta que una mujer puede llevar encabezar tranquilamente el hogar, o incluso los hogares monoparentales, donde la mujer puede cargar con todas las decisiones, el peso económico que conlleva el llevar un hogar, que es algo, pues un proceso social que se ha ido cambiando en los últimos años. Entonces, ¿por qué utilizamos la jefatura del hogar para medir feminización de la pobreza? Milazzo, el 2017, nos indica que la pobreza puede afectar a los hogares según sea el sexo del hogar. Y este trabajo, Medeiros y Costa, que es uno de los principales en los cuales nos enfocamos bastante para seguir el trabajo en Bolivia, nos dice que la feminización de la pobreza se estudia a través del análisis del incremento de los hogares encabezados por mujeres dentro del conjunto de hogares pobres. Es decir, que dentro de los hogares pobres, un subconjunto muy grande va a ser los cuales son encabezados por mujeres. Eso es lo que nos dice la teoría, es lo que esperaríamos, que entre los pobres, mayor cantidad de hogares encabezados por mujeres son más pobres. Y al final, este estudio de Quinsun Bin, para 1995, señala que las medidas de pobreza son sensibles a la definición que se haga de la jefatura del hogar. Este es un primer problema que nosotros encontramos. ¿Cómo podemos definir la jefatura del hogar? Por suerte, hay Rogan, economista que trabaja en Sudáfrica, con un paper muy bueno, nos dice cómo podemos establecer esta jefatura del hogar. Entonces nos da dos aproximaciones: la composición demográfica y la contribución económica. Dentro de esta segunda, que es la contribución económica, podemos observar tres diferentes formas de la jefatura. La autodeclarada, en el cual solo una persona ejerce el rol de jefatura. Según el estatus laboral, quién se encuentra trabajando en este momento o también quién trabaja más horas dentro del hogar. Y por supuesto, según los ingresos, quién es el que aporta con una mayor cantidad de dinero al hogar para después componer lo que es el ingreso del hogar. Nosotros en ese trabajo, como spoiler alert, vamos a utilizar lo que son los ingresos, vamos a definir nuestra jefatura del ingreso, les voy a explicar más adelante, pero un adelanto según esta definición de quién aporta más ingresos al hogar. ¿Por qué estamos incluyendo dinámicas? Ya les explicaba que no es tan necesario y correcto tener solo una fotografía en el tiempo, sino necesitamos ver quiénes entran y salen. Entonces, Murphy, 2015, nos dice que existen los métodos de conteo de pobreza, no capturan esta naturaleza dinámica. Entonces, explica que existe un constante flujo de entradas y salidas por debajo y encima del umbral, como se mide tradicionalmente la pobreza monetaria, indicando la movilidad o poca movilidad de ciertos sectores de la población. Y de estas transiciones podemos identificar dos formas de privación, la transitoria y la estructural. Entonces, ¿serán las mujeres pobres transitorias, los hogares encabezados por mujeres transitorias, o serían más estructurales? Estructurales, vale un poco acá definir, son aquellos hogares que en los dos periodos o en la cantidad de periodos analizados no han podido salir de la situación de pobreza. Entonces, trabajos previos en la línea de estudio pobreza y género, los importantes que toman en cuenta Bolivia son Shunt, nos establece que el porcentaje de varones por debajo de la línea de pobreza es 48,6 y de mujeres 48,2. La diferencia es mínima, es casi una proporción similar, entonces no existiría tal diferencia. Medeiros y Costa el mismo año indica que la tendencia en la pobreza es estable y que no existe ninguna desventaja para las mujeres. Más bien tiene un resultado totalmente diferente, que los hogares encabezados por mujeres no son tan pobres.
Entonces, dentro de este conjunto se puede ir rescatando este primer resultado para ver si lo que nosotros vamos haciendo se cumple para este año 2008 o ya pasando 10 años en el tiempo, esto cambió. Esta escena ya es totalmente diferente. En cuanto a dinámicas de pobreza para Bolivia, les puedo mencionar estos trabajos que pueden encontrar en la línea superior y trabajos que usen paneles sintéticos. Eso es un método que ha ido saltando bastante en los últimos tiempos. Ferreira para el Banco Mundial, Bakis, que también encuentra que no existe mucha diferencia en las dinámicas de pobreza, y el PNUD en un informe de desarrollo para Latinoamérica también nos dice que aumentó el número de personas que salió de la pobreza. Nuestra metodología. Lo que nosotros necesitamos calcular es la probabilidad de que una persona esté fuera, bajo la línea de pobreza, que sea pobre, o esté encima de la línea de pobreza. Por lo cual, calculamos estas 4 probabilidades. Ahora dirá uno, ¿cómo se calculan estas 4 probabilidades? Vamos a emplear el método de paneles sintéticos explicado por Dang en el 2014, el cual explica un método no paramétrico y un método paramétrico, donde se usan diferentes rondas de datos de corte transversal de diferentes años para hacer proyecciones del ingreso, es decir, se hace una regresión simple, lineal, en el cual la variable dependiente será el ingreso del hogar, con un set de covariantes que tienen, y esos covariantes tienen que cumplir un supuesto muy importante, tienen que ser invariantes en el tiempo, por lo cual vamos a hacer 2 proyecciones, una para un año inicial y otra para el otro año inicial. ¿Y dónde son la diferencia en los métodos que emplea Dang? Es en los supuestos que hacemos sobre el error en la proyección de los ingresos. Entonces, la metodología nos establece que tenemos que tener 2 supuestos en esta proyección del error. Primero, un límite superior, que en la literatura Dang lo explica como el upper bound, que son los términos de error de ambos periodos son independientes, no tienen ninguna relación lineal, nada. Y un segundo punto, que es calcular un límite inferior, que son los términos de error de ambos periodos son dependientes. Vamos a tener un factor gamma que de alguna forma liga el error con la proyección del ingreso. Pero vale aclarar en este punto que no se calcula un límite superior por sí, decir es su número mayor y un límite inferior, que el cual será un número inferior, no. Lo que le da el nombre, el upper bound y el lower bound, son los supuestos que se hacen sobre el término del error. Los datos y aspectos metodológicos, utilizamos 3 cortes de la encuesta de hogares, que es publicada por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Nuestro año de inicio es el 2013, lo comparamos con el año 2015 y 2017. Como jefe de hogar se utiliza el cash head, hacemos los respectivos cambios en los años, partimos con 25 y 60 años, para el 2017 usaremos los de 27 y 62 años, dividimos a nuestra población de acuerdo al sexo del jefe del hogar, y el umbral de pobreza es la línea de pobreza estimada por el mismo INE. Nuestros resultados. Guillermo, disculpa, te quedan 3 minutos. Sí, entonces paso directamente a la matriz de transición entre el jefe de hogar entre masculino y femenino. Voy a apurarme un poco, lo siento. Pueden ver estos 2 datos acá, entre hombres y mujeres. Las mujeres, este es el dato de los hogares que salieron del estado de pobreza. Es 6 puntos porcentuales más amplio que el de los hombres. Lo mismo ocurre el 2017, tanto para el lower como el upper bound. Esto nos da a entender que las mujeres en Bolivia no necesariamente son tan pobres, porque incluso los que se quedaron, los que son pobres estructurales, los que no lograron salir de la pobreza, en los hogares liderados por una mujer, los valores son menores a los de su contraparte, que son los hombres. Ahora, mil disculpas por el tiempo, esta parte es la más interesante, pero bueno, tengo que apurar un poco. En nuestras conclusiones nos dice: Bolivia no existe evidencia suficiente para probar que los hogares encabezados por mujeres están en una condición desfavorable. Las mujeres siguen trayectorias estables, una mayor proporción está fuera de la pobreza, entonces esto refuerza la idea principal de que en Bolivia sí hubo una reducción de la pobreza monetaria en este tiempo. Pero todavía en la agenda de estudio hay cosas por hacer. ¿Qué recomendamos todavía en esta línea de estudio de la feminización de la pobreza? Es cuáles son las razones por las cuales las mujeres se encuentran en una situación más favorable respecto a sus pares, y si este contexto es resultado de las políticas de equidad de género o únicamente es un esfuerzo propio de las mujeres por llevar adelante sus hogares, que es decir, que han buscado mejores opciones educativas, mejores ingresos, un mejor trabajo, oportunidades que no necesariamente las políticas les está brindando en este punto.
Muchísimas gracias. Mil disculpas por el apuro en los últimos minutos. Muchas gracias, Guillermo. Ahora los comentarios a cargo de Mayra Colache, del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Hola, muchas gracias por la presentación, Victoria, y muchas gracias por la presentación del trabajo. Me parece, quiero que sepan que esto es como uno de los temas que me obsesiona más, así que me parece como que está buenísimo tener trabajos que hablan de estas cosas en América Latina. Están mucho más desarrollados en otros países, entonces me parece que está bueno como empezar a trabajar en estos temas con más detenimiento. De todas maneras, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos cuando tratamos de hablar de pobreza y género tienen que ver con que la pobreza está calculada a nivel del hogar, o sea, en general los indicadores de pobreza que consideramos son indicadores que son a nivel del hogar, mientras que los indicadores, que la característica que estamos tratando de analizar es a nivel individual. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que la literatura ha hecho, esta contradicción que se genera, y la literatura, la forma que han tratado de encontrar de resolverla, es también volver o tratar de identificar algunos indicadores individuales que puedan hablar de estas mismas características, pero sin estos problemas. Y en ese caso me parece que, bueno, hay algunos trabajos que tratan cosas de ingreso, pero a nivel individual, como es el caso del ingreso laboral, o el ingreso personal, o el acceso a ingresos, es decir, la proporción de mujeres y varones que tienen ingresos personales. Hay otros trabajos, un montón de trabajos que buscan analizar las privaciones, digamos, a nivel individual, pero a través de indicadores no monetarios, como, bueno, hay un montón de trabajos de Classen, que inclusive uno de Espinosa Delgado y Classen del 16, que trabaja cosas para América Latina, de diferencias de indicadores a nivel individual, pero no monetarios, digamos. Y después, la línea como más desarrollada a nivel internacional recientemente tiene que ver con tratar de entender a nivel del hogar, a la interna del hogar, de cómo se distribuyen esos recursos a los que acceden los hogares. Directamente, o sea, poder tener esta información directa es muy poco habitual, en algunos casos para países desarrollados, como por ejemplo para Italia, en el cual hay un trabajo de Manon et al. Del 2012 que analiza efectivamente la distribución de los recursos entre las diferentes personas dentro de los hogares, y hay un trabajo bastante reciente, también en base a una encuesta muy particular para Bangladesh, que encuentran que a los que se les pregunta directamente la cantidad, el gasto que tienen cada una de las personas dentro de los hogares, y de esta forma sí podemos identificar, comparando con los umbrales habituales de pobreza, cuál es la pobreza, digamos, a nivel individual. Hay un montón de aproximaciones posibles que se pueden hacer para cuando no tenemos con estas bases que efectivamente logran saber estas cosas puntualmente, de verdad, digamos, de cuál es la distribución real de los ingresos basados en estas metodologías como de distribución, basadas en modelos de negociación dentro del hogar, generalmente basados en el trabajo de Browning et al. Del 2013, y hay algunos casos en esto de ejemplos para América Latina, hay uno de Echeverría y coautoras del 2019, y hay uno de Iglesias y Coelho para Brasil en el 2018, y lo que efectivamente encuentran casi todos los trabajos que realizan este tipo como de distribución más, ya sea a nivel de indicadores individuales o a nivel de la distribución dentro de los hogares, es que efectivamente los recursos a los que acceden las mujeres, o los indicadores individuales de las mujeres, son mucho peores que lo de los varones. Mucho o peores, depende de los trabajos y de las herramientas. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente cuando hacemos el salto entre la comparación individual y la comparación con el hogar, perdemos como un montón de riqueza que se podría analizar. Entonces, más allá de que hacer este tipo de trabajos es otro trabajo completamente diferente, me parece que sí los autores podrían como aprovechar esta discusión e incorporar en el análisis algunos indicadores o la comparación de los indicadores de pobreza que ustedes trabajan con los resultados de las personas dentro de los hogares, con indicadores individuales, ya sea efectivamente el acceso a ingresos, la suficiencia de los ingresos en términos de los ingresos individuales, e indicadores que ustedes mencionan, pero que después como que no analizan, que me parece que estaría bueno incorporar en la parte, capaz que en una parte descriptiva, que tienen que ver con el acceso a niveles, o sea, el acceso a educación,
o el acceso a trabajo y las características de los trabajos. Me parece que si ustedes incorporaran este tipo de indicadores, sería hasta como que encuadraría también mucho la discusión que ustedes dan, que es muy interesante, sobre las razones por las cuales las mujeres y los varones pueden tener indicadores de pobreza mayores o menores, al principio del documento, o sea, en la primera parte del documento, que creo que podría como ganar un montón si se incorporan indicadores individuales, e inclusive se comparan estos indicadores individuales con indicadores del hogar en términos de pobreza. Y por otro lado, como mi segunda parte, capaz que del comentario, tiene que ver con que ustedes encuentran un resultado que es que las mujeres al final de cuentas están en realidad no es las mujeres, sino los hogares encabezados por mujeres, al final de cuentas tienen niveles de ingreso o niveles de privación menores, digamos, que los hogares encabezados por varones. Y me parece que en ese sentido falta una discusión, o se podría como también dar una discusión mayor respecto a dónde están esos hogares encabezados por mujeres, o las características de los hogares encabezados por mujeres y las características de los hogares encabezados por varones. Porque si miramos en la mayoría de los países de América Latina, y en el caso de Bolivia en particular, la mayoría de los hogares encabezados por mujeres, o existe una relación muy clara entre los hogares encabezados por mujeres y el ingreso promedio de los hogares, con una cantidad, digamos, de hogares mucho mayor, o una proporción de hogares encabezados por mujeres mucho mayor a medida que aumentamos en la distribución del ingreso. Y si también miramos cuáles son las características de esos hogares, si son monoparentales, si son parejas solas, si son hogares extendidos, esas características son muy diferentes también de los hogares encabezados por varones. Entonces me parece que para terminar de comprender bien los resultados a los que ustedes llegan, estaría bueno incorporar esta caracterización capaz de estos hogares en la distribución para ver bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esa pobreza. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, Mayra, por los comentarios. Ahora tenemos, Mayra va a presentar un trabajo que hizo con Verónica Amaranti y Federico Scalese, que hicieron desde la oficina de Montevideo de CEPAL, Intra-Household Allocation of Time, Cultural Patterns or Rational Decisions. Gracias, Vic. Voy a compartir pantalla. Bueno, me voy a poner mis 15 minutos porque yo tengo tendencia a hablar un poco mucho. Cualquier cosa, Victoria, por favor, avísame cuando faltan 3, así acelero. Dale, gracias. Bueno, este es un trabajo, como decía Victoria, que hicimos desde la oficina de la CEPAL en Montevideo con Verónica Amaranti y Federico Scalese. Y básicamente nuestra motivación surge a partir de la documentación muy amplia que hay respecto a las diferencias de género que hay en los países de América Latina, tanto en lo que tiene que ver con participación laboral y brechas de género en los ingresos laborales, como en indicadores adentro del hogar. Estos 4 países que selecciono acá y que les presentamos estos indicadores, tiene que ver con los países que al final después terminamos trabajando en el resto del documento. Y básicamente la participación laboral y a la vez restringe a hogares a personas entre 25 y 59 años. En este caso, lo que les quería como comentar es que efectivamente la participación laboral de las mujeres y de los varones es muy diferente, y a la vez también existen unas brechas de ingreso, tanto mensual como horario, en todos los países que analizamos de forma bastante relevantes. De todas maneras, en general también la relación entre los ingresos laborales entre mujeres y varones está muy relacionada con la participación laboral femenina, en el sentido de que en los países en los cuales tenemos participaciones más altas, tendemos a tener mayores diferencias en los ingresos laborales, dado que en los países en los cuales la participación es muy baja, como podría ser en este caso el caso de Colombia y el de México, las mujeres que efectivamente participan del mercado laboral tienen un sesgo específico, dado que son las que esperan generalmente obtener mayores ingresos del mercado. Y estas diferencias también se contraponen o se observan también como del otro lado de la moneda en cuanto a las diferencias en las horas de trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y de varones,
Lo que les mostramos acá es, para estos mismos países, en base a las encuestas de uso del tiempo, la distribución del total de horas de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y de los varones en hogares, en hogares en los cuales hay una pareja, o sea que son personas que tienen una pareja con la cual podrían estar efectivamente compartiendo estos tiempos. Y vemos que en casi todos los países, aproximadamente el 40% de las horas trabajadas, del total de horas trabajadas por las mujeres, son remuneradas, mientras que en los varones esa proporción es de aproximadamente el 80%. Entonces, estas diferencias en la distribución del trabajo remunerado y los posibles resultados que pueden tener un montón de explicaciones posibles, y nosotros nos vamos a concentrar capaz que nuestra energía en analizar dos posibles que también tienden a ser de los más discutidos en la literatura, que son la especialización, es decir, que las mujeres y los varones dedican más horas a las tareas que les salen mejor, o que para el hogar tenemos como un mejor resultado. Y la otra como gran explicación que vamos a conversar en el documento refieren a las normas culturales, a lo que esperamos que las mujeres hagan o dejen de hacer, y a lo que esperamos que los varones hagan o dejen de hacer. Y aun cuando tenemos abundante evidencia en que el modelo unitario de los hogares, es decir, que el hecho de que los hogares tomen las decisiones de forma concentradas solamente como si existiese un dictador benevolente, o como si fuesen un único actor, eso está como bastante contestado en la literatura, ya sea en términos empíricos como en términos teóricos. Aún eso no implica, aún cuando nos apartemos de los modelos unitarios de hogar, eso no necesariamente implica apartarse del supuesto de que las decisiones puedan ser óptimas, de que las decisiones alcanzadas puedan ser óptimas. Aun cuando pensamos que podamos pensar que existe una negociación dentro de los hogares y que esa negociación sea conflictiva, a diferencia de lo que sucede en los modelos unitarios, aún podríamos llegar a pensar que los resultados a los que se alcanzan pueden llegar a ser óptimos o racionales en términos económicos. El objetivo que nosotros nos planteamos en este documento es evaluar si el comportamiento de los hogares efectivamente en América Latina es racional en términos de la distribución de horas trabajadas. Y lo que hacemos, que es como una aproximación, una primera aproximación a esto, es simular un escenario en el cual se distribuyan de forma equitativa las horas, y comparamos el ingreso que estos hogares podrían obtener en caso de que distribuyan de forma equitativa las horas de trabajo remunerado y no remunerado, con el ingreso que obtienen en el escenario base, digamos, o el ingreso que observamos en la realidad. Siempre manteniendo los hogares, el recurso total de los hogares incambiado, es decir, las horas totales trabajadas por el hogar, tanto remuneradas como no remuneradas, se mantiene constante. Y después vamos a decir que un hogar es racional si la distribución observada de horas de trabajo implica el mayor ingreso posible en comparación con una distribución equitativa. Entonces, en ese caso diríamos que ese hogar es racional. Para nuestra metodología lo que hacemos es utilizar las encuestas de uso del tiempo de Chile, Colombia, México y Uruguay. Estas encuestas tienen información sobre las horas de trabajo remunerado y no remunerado para cada una de las personas, y además tienen información educativa, mercado laboral, los ingresos laborales y del hogar de todos los hogares y de las personas. Lo que vamos a restringir nuestro análisis es al trabajo con parejas heterosexuales de entre 25 y 64 años, que tengan información completa en todas las variables con las que trabajamos, y esto implica restringir la muestra a entre un 20% y un 60% de la muestra. En el caso de Chile, que es en el que nos quedamos con menos casos, tiene que ver con un tema como del diseño de la encuesta, y porque las preguntas solamente las podía responder la persona o sea, cada uno respondía sobre sus horas, y en algunos casos no se encuentra la información de las horas de trabajo no remunerado para alguno de los miembros de la pareja. Las parejas con las que trabajamos, cuando empezamos a analizar sus ingresos, efectivamente encontramos que hay entre un 40 y un 65% de esta muestra con las que nos quedamos, en la cual ambos trabajan de forma remunerada,
y la gran mayoría de los restantes son hogares en los cuales solamente trabaja el varón, porque hay muy poquitos hogares, entre un 3 y un 5%, en los cuales en la pareja la única persona que trabaja es la mujer. Como les comenté hace un ratito, en términos como de la intuición, ahora entrando como en más detalle, la metodología que nosotros utilizamos son las microsimulaciones, y básicamente hacemos una primera etapa en la cual, para todos, en todos los escenarios que les voy a comentar, imponemos una distribución equitativa de las horas de trabajo remunerado y no remunerado, o sea que ahora la distribución interna de las horas dentro de la pareja de las horas de trabajo remunerado y no remunerado es igual para mujeres y varones. Y esto implica obviamente una modificación en las horas de trabajo remunerado de las mujeres y de los varones dentro de las parejas, lo que implica cambios en los ingresos que obtienen. Para simular ese ingreso, en algunos casos hay personas que no trabajaban y que pasan a trabajar, y en otros casos hay un cambio en la cantidad de horas trabajadas, lo que hacemos es crear tres escenarios diferentes para valorar esas horas trabajadas en los nuevos escenarios. Un primer escenario, que es el más simple y el que podríamos inclusive llamar de corto plazo, que es el que mantiene las brechas de género en los ingresos laborales, modelando por separado las horas de trabajo, el salario pagado para las mujeres y el salario pagado para los varones. Los otros dos escenarios, el escenario 2 y 3, lo que hacen es cerrar esta brecha de género, equiparando en el escenario 2 los salarios de las mujeres a los salarios de los varones, es decir, que cerramos la brecha de género, pero igualando los salarios a los de los varones. Aplicamos el modelo de estimación del salario por hora de los varones a las mujeres también. Y en un último escenario, que podríamos llamarlo más como de equilibrio de largo plazo, también cerramos la brecha de género, pero utilizamos un único modelo para estimar los salarios por hora, en el cual no incluimos la variable sexo, que serían como los salarios promedio. Solamente como para cerrar como estas ideas y como son estos escenarios, en el escenario 1, como ven, los modelos son separados y a las mujeres se les imputan sus salarios en base a los salarios de las mujeres, en el caso de los varones, los salarios en base a los salarios de los varones. En el escenario 2, todos utilizan el salario de los varones, y en el escenario 3 se utiliza un único modelo en el cual no se incluye la variable sexo. Las covariables que nosotros vamos a considerar son edad, nivel educativo, una variable de región para cada país, y variables de la presencia de niños de menores de 5 y entre 6 y 12 años dentro del hogar. Pasando ahora a los resultados, lo primero que encontramos es que en ninguno de los países las variaciones de ingresos son muy significativas, de ingresos totales, ¿no?, del hogar, son muy significativas cuando modelamos cada uno de estos escenarios. En términos generales, en el primer escenario, que es la distribución con los ingresos pagados, digamos, según cada sexo, los ingresos del hogar se reducen. Si pagamos a valor varón, vendría a ser, que tendría el escenario 2, los ingresos aumentarían, y en el caso del escenario 3, en términos generales, pagando a valor promedio, digamos, los ingresos permanecen relativamente constantes. A la vez, si miramos como para poner algún indicador de suficiencia, cuando miramos pobreza, vemos que efectivamente, siguiendo los resultados promedio, la pobreza en general aumenta en el escenario 1, cuando pagamos al valor de mujeres por un lado y varones por el otro. Se reduce de forma relativamente importante en el caso de que paguemos a valor de varón, y cuando pagamos las horas trabajadas a valor promedio, encontramos que la pobreza prácticamente no cambia. Sin embargo, lo que sí cambia, y es evidente, pero tiene consecuencias importantes en términos de desigualdad de género, es la apropiación de los ingresos que se realizan dentro de la pareja. Es decir, cuánto dinero manejan, cuál es la proporción del ingreso generado por la pareja que se apropian las mujeres y los varones. Lo que vemos acá es la proporción del ingreso que generan las mujeres por percentiles móviles de ingreso.
Y vemos que en el escenario base, que es el color negro, las mujeres se apropian de aproximadamente un 30%, como máximo un 30% de los ingresos, mientras que en los escenarios equitativos, digamos, de la distribución de horas, la apropiación es de aproximadamente 40% cuando se paga según cada salario, que es según mujeres y varones, que es el caso del escenario 1, y cuando se cierran las brechas de género en los ingresos laborales, la apropiación es casi 50% dentro de la pareja. Y pasando... 2 minutos ahora. Estoy justita. Pasando ahora como al resultado más importante, acá lo que vemos es la proporción de hogares racionales, digamos, entre comillas. Ahora voy a presentar una pequeña... Permítame un segundito más de aceptar este concepto de racionalidad. Dentro de la proporción de hogares racionales, en la distribución del ingreso. Lo que vemos es que, básicamente lo que significa esta gráfica es que hay un 30% comparado con el ingreso, con el escenario que sería de corto plazo, es decir, que a las mujeres se les pague lo de las mujeres y a los varones lo de los varones, que de hogares, un 30% de hogares que no serían racionales, es decir, que si distribuyeran sus horas de forma equitativa dentro de la pareja, tendrían ingresos mayores que los que tienen en el escenario base. Y esta diferencia es creciente en el ingreso en todos los hogares, en todos los países que nosotras analizamos, y especialmente en el caso de Chile, donde la diferencia es muy grande. A la vez, lo otro que vemos es que si la brecha de ingresos fuese equitativa, no existiera brecha de ingresos laborales entre mujeres y varones, esta proporción de hogares racionales caería mucho más, es decir, que sería mucho más beneficioso para los hogares, para un conjunto mucho más amplio de hogares, el hecho de distribuir de forma más equitativa los ingresos. Entonces, solamente para hacer algunos comentarios finales para cerrar, aun cuando las variaciones de ingresos no son significativas, es decir, que no se mejora, o inclusive sabiendo que no empeora el ingreso de los hogares en términos promedio, el hecho de que la distribución dentro del hogar, de la apropiación de ingresos, mejore de forma significativa en escenarios de mejoras distributivas, ya es un argumento que abona a esta discusión. Por otro lado, el hecho de este 30% de hogares no racionales, y esta racionalidad mucho más clara, digamos, o este problema, la existencia de incentivos mucho más claros para que los hogares distribuyan de forma equitativa los ingresos dentro del hogar, se hace mucho más evidente, digamos, cuando tenemos cerramos la brecha de ingresos dentro de los hogares. Entonces, parte de esta distribución sí tiene que ver con cierta especialización de mujeres y varones en el mercado laboral. Y por último, obviamente tenemos como un montón de limitaciones en esta forma de concebir la racionalidad. Sabemos que la oferta de horas que hacemos no es continua, o sea que existen ciertas restricciones en la forma que podemos ofrecer horas de trabajo en el mercado laboral, y esta distribución equitativa, digamos, que nosotros hacemos es bastante artificial. Existen barreras también para el ingreso al mercado laboral, que no son solamente cosas culturales, que son como las que podrían incorporarse como en lo racional, pero que nosotras por este momento todavía no estamos considerando. Así que bueno, muchísimas gracias, y de verdad es un trabajo que estamos empezando como a entrarle, así que nos vendría, todos los comentarios que tengan nos vienen. Muchas gracias, Mayra. Ahora vamos a los comentarios de Héctor Botelo. Muchísimas gracias. Primero que todo, me gustó mucho el trabajo de Mayra y sus coautores por la aproximación metodológica que utilizan a través de simulaciones y la exploración de estos datos de encuestas de tiempo que se realiza. Aquí quería preguntarles algo sobre la homologación de dichas encuestas. Las preguntas, por ejemplo, la forma de medir el ingreso laboral, si por ejemplo todas entienden el ingreso laboral de la misma manera, compararlo, por ejemplo, los niveles educativos y esa forma de trabajar esas encuestas. Ese es un punto.
también tenía una pregunta, y es esto último que comentaste sobre claro, los hogares pueden ser racionales en su interior y poder distribuir las horas de actividades por los roles de género y eso, pero habría una limitación grande en intentar maximizar esta condición racional, y es que la oferta, la demanda laboral o la estructura productiva de los países no permitirían la maximización total de esta eficiencia debido a estas fricciones que hay. Y creo que es una parte importante a considerar, pues la oferta laboral no compone todo el mercado laboral. La parte sobre la determinación del salario, cuando leí el documento no vi el tema relacionado con el sesgo de selección, esto de poder controlar la participación del mercado laboral en las funciones ministeriales que se utilizan. Y una pregunta que tenía es qué escenarios a partir de su trabajo se infieren frente al contexto post-COVID-19. ¿Los hogares se harán más racionales o menos racionales frente a la pandemia? Y eso era todo. Felicitarlos por este trabajo, y lo bueno es que es un trabajo en marcha, y pues estaré gustoso de poderlo leer en el futuro. Muchas gracias, Héctor. Ahora la última presentación está a cargo de Matías Siaski, del CEDLAS Argentina, y luego de Matías, que tenés 15 minutos, van a venir los comentarios de Guillermo Gómez. Adelante. A ver, comparto pantalla. Podría ser. ¿Sí? Están viendo todo, ¿no? ¿Está viendo ahí? Sí. Sí, Okay. se ve perfecto. Bueno, esperen que me pongo también el cronómetro para no pasarme. Ok. Bueno, hola a todos, gracias por la posibilidad de presentar acá. Nada, mi nombre es Matías Siachi, como decían, soy del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Bueno, les presento este trabajo que, bueno, próximamente va a estar como documento de trabajo de ahí en CEDLAS, así que si lo quieren ver. Que bueno, se llama Pérdidas de empleo y ajustes en la oferta laboral del hogar en países en desarrollo, evidencia para Argentina. Déjenme contarles más o menos cómo va a ser la presentación. Primero voy a empezar con una introducción en la que les voy a contar más o menos de qué trata el paper, digamos, en términos generales. Luego voy a pasar a una sección donde les voy a mostrar qué hace la literatura, sobre todo la literatura reciente, con estos temas y cómo se inserta este trabajo dentro de ella. Luego, bueno, les voy a contar un poquito de los datos que utilizo y la metodología que aplico, y les voy a mostrar luego algunos resultados del trabajo, como para finalizar con una especie de resumen. Entonces, bueno, este trabajo se enmarca en la literatura bastante amplia, de larga data, de efecto trabajador adicional. Están estos papers de Wolzinski, Schoenfelder y otros, digamos, que lo que dicen es que, bueno, que cuando el jefe de hogar pierde su empleo, otro miembro del hogar, típicamente la mujer, sale al mercado laboral para contrarrestar esa situación. Pero lo que queremos hacer un punto en este trabajo, que es que no solamente puede ser que existan reacciones laborales, sino también pueden ser educativas, y no solo de la mujer, en pareja con el jefe de hogar, sino también de los hijos, y eso puede ser diferente por género de los hijos. Pero bueno, entonces en principio hay razones teóricas para crear un efecto trabajador adicional positivo o negativo, en las que incluyen el efecto trabajador adicional positivo, es decir, un incremento, por ejemplo, de la oferta laboral de otros miembros cuando el jefe de hogar pierde su empleo. Está la sustitución del ocio, básicamente cuando el jefe de hogar pierde su empleo, ahora tiene más ocio, o mejor dicho, más tiempo en el hogar, y si ese tiempo en el hogar es sustituto respecto al de otros miembros, esos otros miembros van a tener más incentivos a salir al mercado laboral. Y por otro lado también está el efecto ingreso. La pérdida de empleo del jefe de hogar implica una pérdida de ingresos familiares que puede incentivar a otros miembros a incrementar su oferta laboral, por ejemplo, para contrarrestar esa caída en los ingresos. Pero también hay razones para que una pérdida en el empleo del jefe retraiga la oferta laboral de otros miembros. Por ejemplo, si el ocio o el tiempo del hogar es complementario entre miembros,
Entonces ahora cuando el jefe de hogar perdió el empleo, las personas quieren compartir más tiempo con él, entonces retraen su oferta laboral. O también puede ocurrir un efecto de desaliento en el sentido de que cuando el jefe de hogar pierde el empleo, otros miembros ven poco probable que conseguir un empleo o ven o esperan salarios o remuneraciones bajas, entonces deciden retraer su oferta laboral porque piensan que el mercado laboral no está en buenas condiciones. Entonces, como les decía, en principio teóricamente este efecto puede ser positivo o negativo, pero la literatura a lo largo del tiempo ha identificado que este efecto suele ser positivo, digamos, pero la literatura más reciente indica que existe un problema de identificación, en el sentido de que esas transiciones laborales de los miembros del hogar y del jefe de hogar pueden estar coordinadas y o anticipadas. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que el jefe de hogar decida por su cuenta dejar el empleo y eso está coordinado con una salida al mercado laboral de otros miembros, pero el hogar nunca sufrió un shock y, por ejemplo, el jefe pudo haber dejado su trabajo recién cuando la otra persona consiguió un empleo. Entonces, medio que se confunden las cosas. Entonces, la literatura más reciente lo que propone es utilizar una variación exógena en el empleo del jefe o en el estado laboral del jefe. Y bueno, y estos papers que les nombro acá están enfocados en países en desarrollo y utilizan datos administrativos de firmas y de personas, de trabajadores. Y lo que utilizan son eventos de firma, en particular cierres de planta y despidos masivos, como variación exógena del estado laboral del jefe de hogar. El punto es que no hay nada para países en desarrollo, intentando ver una variación exógena en el empleo del jefe. Bueno, entonces en este trabajo lo que vamos a proponer, formas de ver esto, aunque vamos a ver que no son perfectas para Argentina. Y además, la literatura esta de efecto trabajo adicional mayormente se concentra en ver qué pasa con la participación laboral de la mujer cuando el jefe de hogar pierde el trabajo. Pero en este trabajo, además de ver eso, vamos a ver qué pasa con transiciones laborales de los hijos, diferenciándolos por género, y también vamos a ver qué pasa con la asistencia educativa de los hijos, también diferenciándolos por género, entre otras cosas que después vemos como heterogeneidades que si quieren después les cuento. Entonces, los datos que voy a utilizar, como les contaba antes, son de Argentina, en particular es la encuesta permanente de hogares, es la principal encuesta de hogares del país, y utilizo el periodo 1995-2015. La selección de este periodo no es arbitraria, digamos, sino que porque solo durante ese periodo yo puedo construir con esta encuesta paneles. Es decir, puedo seguir a los hogares y a los miembros de los hogares durante un tiempo determinado. En particular lo puedo hacer durante 1 año y medio y eso me permite computar estas transiciones laborales. Si no, si fuese solo cross-section, no podría hacerlo. Entonces vamos a utilizar dos fuentes de variación del empleo del jefe, que en principio pueden ser exógenas. Uno son los eventos de firmas, siguiendo la literatura que les contaba antes, son cierres y despidos masivos, eso lo podemos identificar en la encuesta. Y también vamos a utilizar una variable que hace referencia a las condiciones del mercado laboral local, y en particular va a estar relacionada a la exposición a pérdidas de empleo de otras personas en el aglomerado en que trabaja esta persona. Y si quieren después les cuento bien por qué, pero por una cuestión de selección con estos instrumentos vamos a tener un límite inferior de las estimaciones reales. Entonces, el modelo que estimamos es de este tipo, donde el delta Y son diferentes variables de resultado. Como les contaba antes, no solo vemos transiciones laborales de mujeres, sino que también la vemos para los hijos y diferenciamos por género. Y también vemos cambios en la asistencia educativa de los hijos, también por género, entre otras cosas, digamos. Después, bueno, las regresiones van a incluir un vector de controles, que controlamos por todo lo que podemos en cuanto a características de los miembros del hogar y del hogar en sí. Estas características están definidas en el primer periodo que observamos el hogar, es decir, antes que ocurra pérdidas en el empleo del jefe, porque si no tendríamos una endogeneidad ahí. Y bueno, incluimos efectos fijos tiempo, es decir, por año y trimestre, porque tenemos información trimestral, y por aglomerado, que es UA. La principal variable de interés del trabajo es delta E, que algo que me olvidé decir es que
nosotros nos vamos a concentrar en hogares en los que en el periodo inicial, es decir, donde empezamos a ver al hogar, el jefe de hogar se encuentra empleado, entonces este delta E, que como les decía es la principal variable de interés, va a ser igual a 1 si el jefe de hogar pierde el empleo, es decir, que no está empleado en el periodo final, y va a valer 0 si sí está empleado, es decir, si mantiene el empleo en el último periodo en que hemos el hogar. Entonces, déjenme mostrarle algunos de los resultados que hemos obtenido. Acá lo primero que vemos es la participación laboral femenina en el margen extensivo. Para hacer esto nos concentramos en hogares en los cuales la mujer no se encontraba participando en el mercado laboral durante ese periodo, y lo que encontramos, bueno, y acá vemos por mínimos cuadrados y utilizando variables instrumentales, por mínimos cuadrados y controlando por todo lo que podemos, digamos, encontramos que dentro de las mujeres que estaban fuera del mercado laboral, el 19% ahora participa en el mercado laboral, mientras que utilizando los diversos instrumentos nos da que ese porcentaje es entre 16 y 23%. Algo que nos pasa acá, que también obedece a una cuestión de selección y de compliance en realidad, es que utilizando este instrumento, que es el de la situación del mercado laboral, usualmente a veces nos pasa que tenemos una estimación menor a la de mínimos cuadrados, a la vez que la de mínimos cuadrados mayormente es menor a la de utilizando instrumentos de firma. Pero bueno, eso también si quieren después me pueden preguntar, que es una cuestión de selección. Otra cosa que vimos entonces es, por el otro lado, la participación laboral femenina, los cambios en margen intensivo, es decir en las horas trabajadas semanales. De nuevo, acá cambiamos la muestra, necesitamos utilizar hogares en los que las mujeres estaban empleadas al inicio del periodo en que vemos el hogar y al final del periodo en que vemos el hogar. Y lo que encontramos es que el aumento de horas trabajadas semanales es de entre 4 y 5 horas. También de nuevo controlando por todo lo que podemos. Después pasamos a ver qué pasa con la participación laboral de hijos en el margen extensivo. El margen intensivo no se lo voy a mostrar, pero básicamente me digo que no hay cambios, digamos. Después si quieren lo tengo ahí. Entonces, para ver la participación laboral de hijos, el margen extensivo, nos quedamos con una muestra de hogares en las que alguno de los hijos no estaba participando en el mercado laboral en el periodo inicial, y nos da que dentro de ese grupo, entre 10 y 16%, o 14%, porque está casi no significativa, incrementan su participación laboral. Y algo importante es que esto luego lo hicimos por género. Entonces, primero vemos qué pasa con la participación laboral de hijos en margen extensivo, y nos da que eso aumenta entre 7 y 14%. Sin embargo, cuando pasamos a las mujeres, el cambio en la participación laboral de las hijas mujeres es o bien no significativo o es menor, lo cual es un punto relevante que no está muy explorado, digamos, en otro trabajo. Y por último, la otra variable de interés que les contaba, vimos qué pasa con la asistencia educativa. En realidad, la variable por cómo está definida es de deserción educativa. Entonces, de nuevo, nos vamos a concentrar en una muestra de hogares en los que al menos alguno de los hijos está asistiendo a alguna institución educativa, y los resultados nos dicen que esto en realidad se interpreta en puntos porcentuales, en este caso. Entonces, lo que obtenemos es que entre 3,5 y casi 6 es la caída en puntos porcentuales de la asistencia educativa. Y de nuevo, si vemos esto por género de los hijos, encontramos un efecto de entre 2,7 y 3,7 de caída en términos en puntos porcentuales, ¿no?, de caída en asistencia educativa para los hijos varones. Sin embargo, para las mujeres es medio la misma historia que con la participación laboral. No encontramos efectos, o los mismos son más chicos. Entonces, bueno, como... Matías, disculpa, te quedan 3 minutos. Dale, sí. Justamente porque no queda demasiado tiempo, vamos a un resumen más o menos de lo que hicimos. Entonces, nosotros documentamos que efectivamente existen reacciones laborales y educativas de los miembros del hogar a partir de pérdidas de empleo del jefe. Y bueno, y diferente a la literatura que existe en países en desarrollo,
proponemos una forma de ver esto como una variación exógena en el estado laboral del jefe. Y además, no solo vemos, como hace mayormente la literatura, transiciones laborales de las mujeres en pareja con este jefe de hogar, sino que vemos qué pasa con los hijos y también vemos qué pasa con la educación de los hijos y además vemos cuestiones de género dentro de los hijos. Y en resumen, para las mujeres, las que están inicialmente fuera del mercado laboral, aumenta su participación laboral entre 16 y 23%, y para aquellas que estaban empleadas, las horas trabajadas semanales aumentan alrededor de 12%. Para los hijos, fuera del mercado laboral en el periodo inicial, aumenta su participación laboral alrededor del 13%, mientras que su asistencia educativa cae alrededor de 3,6 puntos porcentuales. Sin embargo, de nuevo, estos efectos sobre los hijos se concentran solo en los hombres y no encontramos efectos en las mujeres, o si hay en alguna especificación, son siempre menores que respecto a los hijos hombres. Y por último, ya me queda un minuto, déjenme solo mencionar que tenemos otros resultados en realidad en el trabajo, que no daba tiempo para explicar acá, pero básicamente lo que hicimos fue dividir a los hogares por su ubicación en la distribución del ingreso, de nuevo en el momento inicial, antes que ocurran las pérdidas de empleo, y lo que vemos es que hogares más vulnerables, es decir, hogares que inicialmente tenían menos ingresos, reportan mayores efectos de este tipo que les contaba antes. Y además, otra cosa que vemos es que cuando vemos los resultados de asistencia educativa, parece que la deserción educativa se concentra más que nada en los estudios terciarios, universitarios, no así en los estudios secundarios. Eso, bueno, básicamente es porque la Argentina no es perfecta, pero es bastante alta la asistencia educativa en el nivel secundario, y además, bueno, hay mecanismos que hacen que esa asistencia no caiga, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es como, bueno, ya deben saber, pero como la FAM en Uruguay, que bueno, una de las condicionalidades es la asistencia escolar, que bueno, puede estar jugando un rol ahí como documenta también el trabajo. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Matías, y por ajustarte al tiempo y por tu presentación. Ahora vienen los comentarios que están a cargo de Guillermo Gómez. Bueno, sí. Primero, agradecer, hace rato no tuve el tiempo de agradecer los comentarios de Mayra, perdón. Muchas gracias, vamos a tomarlos en cuenta. Y ahora sí, pasando a tu documento, Matías, lo leímos con mi coautora y nos parece un documento sólido, muy bueno. La estrategia econométrica, las variables instrumentadas utilizadas, lo que quiere capturar cada una de estas variables, de estos instrumentos, nos parece adecuado, súper bien. Lo único, ahí entraría una de las dudas que yo encontraba con mi coautora, era, en una de las líneas estableces que existe alta probabilidad de que el esposo tenga el mismo background socioeconómico que la esposa, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de un mercado de matrimonios, por así decirlo, perfecto, en el cual el matching es exacto a idénticos perfiles, o no. Eso sería bueno aclarar en un poco más nítido en el punto en el documento. Después, el objetivo de investigar cómo afecta a los hijos es genial, muy bueno, la forma en que lo trabajas econométrica y teóricamente también, pero lo que más me llama la atención son tus extensiones, que está en un apéndice, ¿no? Diferente a lo que es tu documento principal. Entonces ahí vendría una sugerencia para el documento final, que estas extensiones, si bien las mencionas en algunas oraciones cuando dices la heterogeneidad, las puedas también incluir en esta parte, no solo como una oración o algo más, porque la parte que haces en la distribución de los ingresos y dices que los hogares que están entre el tercer y cuarto percentil tienen a ser los más afectados por los experimentos naturales que tú observas. Entonces sería bueno, porque esta parte también es muy interesante en el tema de quiénes el shock les afecta más, ¿verdad? Porque la literatura siempre muestra que los pobres o los de ingresos más bajos son menos resilientes a shocks de ingreso, y ahora con el tema del COVID y demás, entonces sería bueno que ahora lo puedas mencionar ampliamente en el documento.
Después hablas que los datos usas el panel de datos de la Argentina. Ahí viene una de mis dudas. ¿Cómo manejaste el tema de la pérdida de la muestra? Porque es 4 visitas, entonces se mejora o se cambia 25% de la muestra, pero no estás trabajando con todo la muestra en sí, porque no todos cumplían los requisitos que tú estableces. Entonces, ¿cómo has manejado esta pérdida de la muestra para los modelos econométricos? Y otro punto también que entra en duda es que los mercados laborales no son perfectos, siempre hay fricciones, ¿verdad? En busca de trabajo, en el matching laboral. Entonces, tu supuesto es que estás trabajando con mercados laborales perfectos, que el desempleado va a encontrar un trabajo rápidamente, que si bien es un supuesto fuerte, bastante fuerte, por las fricciones que presentan los mercados laborales. Entonces, puedas un poco también explicar este punto, este supuesto fuerte que manejas, más explícitamente, porque sabemos que siempre hay un tiempo de búsqueda, un tiempo de desempleo, y quizás podrías usar como una variable no descriptiva, sino una estadística descriptiva. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que tú encuentras promedio en tu base de que si el esposo pierde el trabajo, la esposa se demora, o los hijos en este caso, en conseguir un trabajo para sustentar el hogar? Y el último punto es cómo sería aclarar también un poco más lo de los hogares nucleares. Trabajas bastante con hogares nucleares, pero ¿cómo manejarías el trato de los hogares monoparentales? Quizás una variable de control en tu C de variables X podría ayudarte a explicar esto, si es el hogar nuclear, porque ahora sabemos el fenómeno social, que muchos hogares son monoparentales, y quizás en hogares monoparentales el efecto hacia los hijos es incluso muchísimo más fuerte, porque si padre o jefe de hogar no está trabajando, los hijos van a tener que salir al frente, porque controlas bastante bien lo que es el hecho de que exista un niño que todavía es dependiente de alguien más en el hogar. Entonces eso es perfecto. Entonces yo añadiría ahí una variable que me diga la composición del hogar, que es básicamente una sugerencia, pero en términos generales, felicidades por tu documento. Es muy interesante, una construcción sólida, y la forma de redacción también fenomenal. Felicidades. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu comentario, la verdad. Nada, medio rápido, digamos, todo lo que hago después que pongo el apéndice, nada, me queda muy largo ya, y creo que como son resultados más, nada, son de heterogeneidad, me pareció, pero capaz que, bueno, estaría bueno ahora que me decís y lo leíste, darle como Sí, más peso en el punto mencionarlo, principal. porque es súper interesante, te Sí. atrapa más incluso en la investigación. Ah, bueno, está bueno saber eso. Después el tema de las fricciones, medio que está, yo en una parte también veo qué pasa cuando la mujer o los hijos se incorporan al mercado laboral, si encuentran trabajo o no. Yo veo la probabilidad es esa, digamos, y nada, y eso está bueno, al analizar 21 años, eso está bueno porque eso lo hago a lo largo de varios ciclos económicos, digamos, y nada, yo no puedo ver mucho la duración del desempleo porque lo que pasa es que veo a los hogares 1 año y medio, entonces capaz que siguen desempleados más tiempo y yo no sé, digamos. Claro. Y después lo que me decías, nada, del Attrition, sí, yo me quedo con los hogares que puedo ver siempre, ¿no? Eso es Allá. ahí tengo una selección, digamos, de los que no pierdo. Eh, Debería haberlo puesto en la presentación. Y el tema, y que me decías de los hogares monoparentales, yo trabajo con hogares de parejas heterosexuales, digamos. Eso tampoco lo puse en la presentación y son buenos puntos para aclarar porque si no puedes generar confusión. Pero nada, muchísimas gracias por tu comentario, me viene muy bien. Así que No, gracias. sí, perfecto. Gracias, Matías y Guillermo. No sé si brevemente alguno de los otros presentadores quieren contestar algo muy brevemente. Les damos 1 o 2 minutos. A No mí me sé si... gustaría un poco comentar lo que me comentó Maraya, que justamente lo que mencionaste, los indicadores, sí, es un punto que consideramos bastante con mi coautora para solventar. Solo mencionamos, hay tal estudio que muestra que la desventaja en salarios o en acceso a trabajo o en educación, pero efectivamente sí hay trabajos para Bolivia, en Bolivia, que muestran esta desventaja. Sí los vamos a mencionar más para solidificar el trabajo, estos indicadores. Un poco también buscamos el tema de indicadores individuales. Lastimosamente, todas las bases que manejamos en Bolivia
los resultados que encontrábamos no nos servían, no explicaban, no eran lo suficientemente buenos en cuanto al manejo estadístico de estos datos. Entonces, desechamos un poco esa parte, por eso nos fuimos por el camino de la definición del hogar encabezado por el tema también de la medición que realiza el Instituto Nacional Estadístico en Bolivia. Pero muchas gracias por tus comentarios, entonces vamos a solidificar un poco más con lo que nos comentó. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Guillermo. No sé si Mayra y Héctor, si quieren comentar algo brevemente. Yo aprovecho el minuto, en realidad me interesa, me sirvieron un montón los comentarios. Quería como solamente agregar que efectivamente la oferta, respecto como a ese comentario de cómo es la oferta, ¿no? O sea, la oferta, nosotros lo que hacemos es que la oferta laboral total, en horas totales ofrecidas, es la misma. Lo que cambia es la distribución dentro de la pareja. Entonces, en términos de mercado laboral, efectivamente tenemos como un gran problema en cuanto a si la posibilidad de ofrecer de forma continua horas, ¿no? O sea, que si una pareja, o sea, hasta dónde podemos cambiar la oferta de forma marginal, pero no en términos de agregado, porque la oferta agregada se mantiene, y respecto a lo de la homologación de las encuestas, estrictamente las preguntas son diferentes, tanto las de uso del tiempo como las laborales, etc. Por eso es que nos mantenemos adentro de cada encuesta, todo el ejercicio se hace como a nivel dentro de cada país, y eso como un poco salva los problemas que podemos tener entre países. De todos modos, los resultados obtenidos entre países son súper similares, lo que también como que muestra que efectivamente cierta solidez, como robustez, a pesar de diferencias que pueden existir. Muchas gracias. Les agradecemos a todos. Creo que Héctor, que era el otro presentador, no lo veo acá, se debe haber ido. Gracias y bueno, los esperamos en las siguientes mesas de las jornadas. Muchas gracias.